Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ya los extrañaba. Vamos a poner esto un poquito más así. Te comparto esta vista tan hermosa en Chacala y te invito a seguirnos en estas catequesis sobre la teología del cuerpo. Estamos reflexionando una catequesis por semana de este libro que se llama Hombre y Mujer los creó, catequesis sobre el amor humano, Ediciones Cristiandad. Recopila todas las catequesis que dio San Juan Pablo II al principio de su pontificado y que nos van a dar luz acerca de quién es el hombre y de cómo debe vivir para ser feliz. En este momento estamos ya en la parte del hombre histórico, una parte de las tres que constituyen el tríptico antropológico para explicar realmente quién es el hombre. Y en esta historia en la que estamos insertados tú y yo, estamos viendo las consecuencias del pecado original, los efectos de alguna manera de la concupiscencia y por otro lado el poder de la gracia, del hombre nuevo, del Espíritu Santo para poder de verdad vivir el amor. Así que bienvenido, si te gusta pues te invito a que sintonices a las otras catequesis que tenemos ahí en el canal. Bien, esta es la catequesis 51, se llama La vida según la carne y la justificación en Cristo y se dio el 17 de diciembre de 1980. Empecemos con una oración, ¿te parece? Espíritu Santo, ven y quédate con nosotros esta mañana. Ven, ilumina nuestras mentes. Ven y abre nuestros corazones. Ven y enséñanos a escucharte con nuevos oídos interiores, a entender profundamente esta batalla que vivimos dentro de nosotros cada día. Y ayúdanos para que venza lo bueno, para que venza el amor, a pesar de nuestras debilidades y de la fuerza de la tentación, que sepamos siempre confiar en la gracia y en su poder, como lo hizo San Juan Pablo II. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, voy a comenzar a leer sin más y al final comentamos un poquito para que no te pierdas en la lectura. Dice, 1. La carne tiene deseos contrarios al espíritu y el espíritu tiene deseos contrarios a la carne. Hoy queremos profundizar en estas palabras de San Pablo a la carta de los Gálatas 5:17, con las que la semana pasada hemos terminado nuestras reflexiones sobre el tema del significado apropiado de la pureza. Pablo tiene en el pensamiento la tensión que existe en el interior del hombre, precisamente en su corazón. Si se acuerdan la catequesis pasada, empezaba el Papa a estudiar un poquito estas frases de San Pablo, donde él dice, opone de alguna manera la carne al espíritu. Y podría interpretarse de una manera equívoca, pensando que San Pablo es maniqueo, ¿no? Que está diciendo que el espíritu es bueno y la carne mala. Y el Papa de alguna manera nos da la respuesta en estas siguientes catequesis de que en realidad no es así, porque hay que entender a qué se refiere San Pablo cuando habla de carne y por qué en ese sentido no estaría opuesto a lo que nosotros típicamente conocemos como cuerpo y espíritu, sino a otra cosa distinta que vamos a descubrir en esta catequesis. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Y continúa diciendo, no se trata aquí solo del cuerpo, la materia, y del espíritu, el alma, como tú y yo lo conocemos, que constituyen desde el principio la esencia misma del hombre, sino que se presupone aquella disposición de fuerzas formadas en el hombre con el pecado original y de la cual participa cada hombre histórico. Ya estamos presuponiendo que esta es la base sobre la cual San Pablo va a hablar de otra referencia distinta a la que tú y yo conocemos. En una disposición así, formada en el interior del hombre, el cuerpo se contrapone al espíritu y fácilmente toma la delantera sobre este. Está hablando realmente de cómo es muy fácil que entendamos en esta civilización en la que vivimos tú y yo la ruptura que existe entre el cuerpo y el espíritu, cómo tenemos muchos deseos que nos llevan a comportarnos quizá de una manera que no es muy digna de la persona humana, pero también tenemos deseos grandes, ¿no? De amor, de trascendencia, de belleza, de unidad, de saber ver al otro como Dios lo ve. Todo eso lo anhelamos en el corazón, pero el maniqueo dice que esto no es posible, que hay una ruptura total
con el cuerpo y que a través de él no podríamos vivir ninguno de estos deseos, sino que lo único válido es lo espiritual y lo lindo que te acabo de contar, y el cuerpo sería la fuente de todo pecado. La terminología paulina, aquí empieza Juan Pablo II diciendo, San Pablo no dice eso. A ver, San Pablo lo que dice en sus términos significa algo más. Aquí el predominio de la carne parece casi coincidir con la que, según la terminología joánica, es decir, de San Juan, es la triple concupiscencia que viene del mundo. ¿Se acuerdan que lo repasamos en alguna otra catequesis, no? Él habla de la concupiscencia de la carne, de los ojos y de la soberbia de la vida. Entonces esta carne se refiere más bien a todo lo que viene del mundo, mundano, divorciado de Cristo, y entonces realmente podrías decir, bueno, esas tendencias de la carne son las que se oponen realmente al espíritu. La carne, en el lenguaje de las cartas de San Pablo, indica no solamente el hombre exterior, sino también el hombre interiormente sometido al mundo. Está hablando de este hombre que somos tú y yo, y cómo realmente en cierto sentido estamos encerrados en el ámbito de los valores que solo pertenecen al mundo y de los fines que éste es capaz de imponer sobre el hombre, sobre cada uno de nosotros. Precisamente los valores a los que es sensible el hombre en cuanto a carne. O sea, claro que tenemos esa tendencia a dejarnos llevar por el bombardeo en esta sociedad hipersexualizada que te lleva en estos campos de la sexualidad a utilizar al otro. Ustedes no me digan que repasando las películas, las canciones, las diferentes series que vemos, si no está infiltrado ya un valor que te hace pensar que tú no tienes dominio de ti, que todo lo sexual o genital te esclaviza, que el otro puede usarse, uno puede divertirse y luego botarlo como una cultura desechable. Todo esto en el mundo en el que nos vivimos, que básicamente no es como que esté promoviendo el valor de la pureza, sino más bien como un destrampe de todo sin que tus facultades superiores puedan dominarlo y encauzarlo y darle plenitud según el plan de Dios y dentro del orden del amor. Así, el lenguaje de Pablo parece enlazarse con los contenidos esenciales de Juan, y el lenguaje de ambos denota lo definido por varios términos de la ética y de la antropología contemporánea, como por ejemplo la autarquía humanística, secularismo o también, con un significado general, sensualismo, que es un poquito lo que acabo de explicar, que nos rodea el mundo con todas estas cosas. No, de verdad, hoy estamos mal. Ok, va otra vez. Así, el lenguaje de Pablo parece enlazarse con los contenidos esenciales de Juan, y el lenguaje de ambos denota lo definido por varios términos de la ética y de la antropología contemporánea, como por ejemplo autarquía humanística, secularismo o también, con un significado general, sensualismo, ¿no? Y esto engloba todo lo que te acabo de escribir. El hombre que vive según la carne es el hombre dispuesto a acoger solamente lo que viene del mundo. Es el hombre de los sentidos, el hombre de la triple concupiscencia. Lo confirman sus acciones, como diremos dentro de poco. Entonces ahora el Papa de alguna manera va a empezar a explicar un poquito más de qué estamos hablando, ¿no? Qué es lo que se deriva de la carne y qué es lo que se deriva del espíritu, para poder también ubicar este sentido de San Pablo. También cuando hablamos del mundo, yo les digo, no déjanos llevar del mundo, no estoy hablando del mundo que también tiene su parte buena, ¿no? Sino más bien en el sentido en el que nosotros acabamos de explicar. Ahora pasamos al número 2. Este hombre vive casi en el polo opuesto respecto a lo que quiere el espíritu. El espíritu con mayúscula, ¿ok? El espíritu de Dios quiere una realidad diversa de la que la carne quiere. Ambiciona una realidad diversa de la que la carne ambiciona. Y eso tanto en el interior del hombre como en la fuente interior de las aspiraciones y de las acciones del hombre, de forma que no hacéis lo que quisierais. Nosotros sabemos perfectamente esto cuando se contrapone la carne entendida, toda esta triple concupiscencia, al espíritu con mayúscula, que es a lo que nos lleva realmente Dios mismo. Nos damos cuenta de que
Pues sí, hay una lucha encarnizada dentro de nosotros y que existe. No porque lo diga este texto, sino porque tú y yo lo experimentamos en el día a día. Experimentamos que queremos hacer cosas buenas y luego de repente nuestra naturaleza como que nos da un revés y terminamos haciendo lo que no queríamos. Y San Pablo, que es gran conocedor del corazón del hombre, dice, a esto me estoy refiriendo, ¿no? Tú puedes decidir por amor a Dios, hacer un ayuno, por ejemplo, y decir, hoy voy a ofrecer este gran sacrificio de ayuno para sentir un poquito el hambre que tengo, no solo de pan y de comida, sino sobre todo el hambre tan profunda que tengo de Dios. ¡Wow! Es algo increíble. Pero solo falta que llegues, no sé, a desayunar ideas que acaban de hacer tus chilaquiles, que son tu comida favorita, y de repente uno dice, ay, no siento que los chilaquiles sean malos, simplemente que hay cosas que de verdad dices, bueno, mejor mañana ayuno, ¿no? Y entonces terminas haciendo lo que no querías por distracciones tan sencillas como esta, que ni siquiera son eh, malas en sí mismas. Ahora imagínense, ¿no? El querer tratar a alguien como alguien digno de amor, una persona, un bien tal al que quiero amar, al que no quiero hacer daño, pero luego termino dejándome llevar por mis tendencias más bajas, usando a la persona o dejándome llevar por una excitación quizá sin control y, y pues hiero el corazón de la persona humana, ¿no? Y en el fondo después me arrepiento diciendo cómo es posible, o sea, no quería herirle y al final sí me dejé llevar por lo más bajo de mí. En fin, tú y yo sabemos de lo que se trata, a veces no hacer lo que quisiéramos. Pablo lo expresa de modo todavía más explícito en otro lugar cuando escribe sobre el mal que hace, aunque no lo quiera, y sobre la imposibilidad, o más bien la posibilidad limitada, de cumplir bien lo que él quiere. Y esto lo puedes encontrar en la Escritura, en Romanos 7, 19, como dice el texto. Se manifiesta en su corazón como combate, y al mismo tiempo ese deseo nos permite constatar cómo en el interior del hombre la vida según la carne se opone a la vida según el espíritu, y como esta última en el estado actual del hombre, dada su pecaminosidad hereditaria, está constantemente expuesta a la debilidad, a la insuficiencia de la primera, a la que cede a menudo si no está reforzada interiormente para hacer precisamente lo que quiere el espíritu, que es el espíritu con mayúscula. ¿De qué nos habla aquí el Papa? De que todos necesitamos una conversión diaria, una metanoia, un cambio, ¿no?, hacia esa santidad, un creer que aunque yo soy débil, si yo realmente eh, me enfoco, me abro, me decido a luchar, no importa cuántas veces caiga, pero para que venza en mí más estos deseos del Espíritu, con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, a los deseos del bien, a los deseos del verdadero amor, a los deseos de ayuda a los demás, en vez de centrarme en mi egoísmo, entonces, pues es muy difícil. Si uno quiere nada más ser bueno sin esforzarse y sin pedir ayuda de lo alto, pues lo vamos a ver muy negra. Y sin embargo, Juan Pablo II, como yo repito en miles de estas catequesis, dice, se puede si estamos atentos, se puede si estamos orando, se puede si pedimos el auxilio de la gracia que nos viene a través de muchos canales. A los católicos, por ejemplo, nos viene desde y a través de los sacramentos, ¿no? Pero si no eres católico, simplemente tú sabes lo que te conduce a la verdadera paz. Tú sabes lo que hace que venza en ti el bien y no el mal. Y es una lucha. No es fácil, pero se puede porque el ser humano está hecho para el amor. Número 3, hacia la mitad más o menos, dice, los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, en cambio aquellos que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero los deseos de la carne llevan a la muerte, mientras que los deseos del Espíritu llevan a la vida y a la paz. La vida y la paz, ¿no? Eh, Realmente es muy hermoso pensar que estamos hechos para construir esta civilización del amor y que ya no somos niños y que a la hora de empezar a entender los retos que tenemos en el mundo que vivimos hoy, que dejarnos llevar por todos esos deseos que son totalmente mundanos y que se divorcian de todo lo que tiene que ver con lo más noble y hermoso del hombre y se divorcian de Dios, no nos satisface, no nos llena el corazón. Entonces implica una maduración en este momento para decir, yo quiero madurar, yo quiero entender lo que es ser don para el otro,
Yo quiero vivir en el orden del amor para poder ser feliz y pues Dios es el primer interesado en que vivamos de esa manera. Solo tenemos que pedir esa ayuda, abrirnos a recibir esa ayuda y luego no dejar de luchar, porque no es fácil y porque todo parece en nuestra contra. Es como si estuviéramos nadando contra corriente, pero vale la pena porque esto sí llena el alma. Para esto sí fuimos hechos y esto es de verdad aquello que nos hace verdaderamente felices. Entonces, bueno, termina diciendo, en efecto, los deseos de la carne están están en rebelión contra Dios, porque no se somete a su ley y ni siquiera podrían hacerlo, ¿no? Estamos hablando de la ley del amor, la ley de ser don, que básicamente no es precisamente la ley del mundo en el sentido en que estamos hablando de la carne y del mundo de San Pablo. Más bien es una invitación a estar centrados en uno mismo, a querer conseguir todo a costa de quien sea, y realmente no es la ley de Cristo, no es la ley del Evangelio, no es la ley del verdadero amor. Y bueno, pasamos ya al 4, donde va a hablar de... Me saltó como un párrafo entero y luego dice, y en esta perspectiva escatológica, San Pablo pone de relieve la justificación en Cristo destinada ya al hombre histórico, en cada hombre de ayer, de hoy y de mañana, de la historia del mundo y también de la historia de la salvación, justificación que es esencial para el hombre interior y está destinada precisamente a ese corazón al que Cristo ha apelado, hablando de la pureza y de la impureza en sentido moral, ¿no? Está hablando de cómo realmente hemos sido justificados. Está hablando, bueno, esto es real, pero Cristo ya ha triunfado, Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha ganado el poder para vencer en esta lucha de la que hemos estado hablando. En el número 5, como a la mitad, saltándote unas 5 o 6 líneas, dice, en la doctrina paulina, y esto es muy interesante, con esto voy a terminar con esta reflexión, dice, en la vida paulina, bueno, en la doctrina paulina, la vida según la carne se opone a la vida según el espíritu, con mayúscula. No solamente en el interior del hombre, en su corazón, sino como se ve, se encuentra un amplio y diferente campo para traducirse en obras. O sea, aquí está diciendo, la carne, el mundo en nosotros que nos lleva no precisamente al camino del bien, sino al del otro lado, ¿verdad? Se manifiesta en qué? En acciones muy concretas que San Pablo describe, de ahí te voy a referir a tu número 5 nuevamente, pero al principio. Y dice, ¿cuáles son las obras de la carne a las que San Pablo está apelando? No son las obras buenas a las del cuerpo y de la persona, sino más bien a la fornicación. Son actos que desdicen de tu ser humano, ¿no? Son actos que desdicen del amor. Y entonces los enumera. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras. Me estoy viniendo aquí porque el sol está muy fuerte. Ok. Celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriaguez, orgías y cosas de este tipo. Y ahora vamos a ver, es que mira, ni haciéndome para acá. O sea, realmente el sol ha llegado, bienvenido, buenos días. Bien, Pablo habla por un lado de las obras que nacen de la carne, se podría decir de las obras en las que se manifiesta el hombre que vive según la carne. Y por otro lado, va a hablar, fíjense la diferencia, no va a hablar de las obras del Espíritu, va a hablar del fruto del Espíritu con E mayúscula. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo en nuestra alma? ¿Y qué mérito tienes tú para recibirlos? Ni tú ni yo, ¿eh? Básicamente no tenemos mérito. Es una actitud de la que Juan Pablo hablaba cuando se refería a nuestra postura mariana, que es de recibir, que es de disponernos a que Dios nos dé, que es de receptividad, que no solamente es femenina, sino también debería ser masculina, en ese abrir el corazón para que Dios nos regale, para que Dios nos dé. No es algo que tú obres, sino es algo que el Espíritu Santo te regala para que luego puedas vivir tu vida según el orden del amor. Entonces continúa diciendo, estamos en el número 5, hacia el final dice, solo ahora somos capaces de esclarecer plenamente la naturaleza y la estructura de ese ethos, ese orden, ese corazón de la conciencia,
lo que es propio del amor, ¿no? La estructura de ese etos que se expresa y se afirma a través de lo que en el hombre, en todo su obrar, en las acciones y en el comportamiento, es fruto del dominio sobre la triple concupiscencia. Y sin embargo, las obras del espíritu, me vuelvo a referir al número 5, hacia el principio, donde dice cuáles son las obras del espíritu en nuestro corazón, si se lo abrimos, habla de amor, gozo, paz, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. ¿A quién no se le antojan estos frutos? O sea, yo quiero todos, Bien, y llegamos al final. Te invito al número 6. El primer párrafo dice, si el señorío en la esfera del etos se manifiesta y realiza como amor, gozo, paz, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, según leemos en la carta a los Gálatas, entonces detrás de cada una de estas realizaciones, de estas actitudes, de estas virtudes morales, hay una específica elección, es decir, un esfuerzo de la voluntad, fruto del espíritu humano, impregnado por el Espíritu de Dios, que se manifiesta en la elección del bien. Nunca mejor explicado. Termino con el último párrafo, donde concluye Juan Pablo II diciendo, hemos observado que entre los frutos del Espíritu, el apóstol pone también el dominio de sí. Es necesario no olvidarlo, porque en nuestras reflexiones posteriores retomaremos este tema para tratarlo de un modo más pormenorizado. Es decir, el Papa ya empieza a abrir el horizonte, casi que me está ayudando a decir, no te pierdas la siguiente catequesis, vamos a hablar del dominio de sí, como esta conjunción entre lo que hace el hombre con su voluntad y cómo el Espíritu Santo también viene en nuestra ayuda para poder entonces vivir según la creación de Dios, según el orden del amor. Así que vamos a pedirle de verdad al Espíritu Santo esta semana que seamos tierra buena donde vaya creciendo la buena semilla que va poniendo el Señor en nuestros corazones a través de estas catequesis. Y en la tierra pues crecen a veces también los abrojos, las piedras, la cizaña, y el Evangelio dice que tienen que crecer juntos. Pero lo importante es tener una estrategia y que poco a poquito vayamos orillando ese rango o ese espacio para que cada vez sea menos y que en nuestro corazón lo que más abunde sea esa tierra buena, esa tierra santa, esa tierra de Dios que es tu corazón y que es mi corazón. Así que esa sea nuestra petición sencilla esta semana, decirle al Señor, Señor, quiero ser tierra buena. Y sé que voy a luchar, que en mi corazón hay cizaña, que está esta batalla, pero al final que prevalezca la tierra buena. Que prevalezca más bien en esta tierra buena, la buena semilla que tú estás sembrando, que yo crea y que tenga esperanza de que puede florecer y de que tú y yo podemos hacer que este amor sea una realidad en nuestra vida y en las acciones de cada día. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharme. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Cualquier comentario, duda, aquí abajo del video de YouTube lo puedes escribir y yo feliz te contesto. Bye bye.